presenta su programa Ventana Gremial, un espacio para todas y todos los chalatecos. Bienvenidos. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados. Muy buenas noches, amigos televidentes de Chala Televisión, canal 29 TV, del departamento de Chalatenango. Bienvenidos a su programa Ventana Gremial, programa patrocinado por la Asociación General de Empleados Públicos Municipales de El Salvador. Esta noche vamos a elaborar un programa diferente, ya que los amigos televidentes de Chalatenango están acostumbrados ver en este programa al compañero Dimas Zelaya, pero el compañero está de vacaciones en este momento y hemos venido a realizar este programa junto con el compañero Renato Cifuentes. Buenas noches, Renato. Buenas noches, y aquí a conducir el programa que el compañero Dimas Zelaya conduce martes a martes aquí en canal 29 Chalatenango. Vamos a hablar de unos temas importantes que tienen que ver con los trabajadores y con el pueblo en general. Bueno, en el programa anterior el compañero Dimas Zelaya le dio una carta abierta al presidente electo de El Salvador, al profesor Sánchez Serén. Una carta que va dirigida en primer punto a felicitarlo por el triunfo obtenido democráticamente, pero también como asociación, como empleados públicos y municipales, tenemos nuestras propias propuestas, tenemos nuestros propios temas de agenda a nivel nacional, de los cuales nosotros creemos que debemos de explicarle a la población, a nuestros asociados, el de qué se trata cada uno de estos puntos, y creemos que es importante que lo discutamos, que lo planteemos para que hagamos unas propuestas firmes de lo que debe ser el beneficio de la clase trabajadora. Así, en esa carta abierta planteamos que el por qué no estamos de acuerdo con el proyecto de ley de la función pública. También planteamos la necesidad de poder definir lo que es el proyecto de ley de la reforma del sistema de pensiones y también la ley del asocio público y privado. Esa es ya una ley, creemos que tal como está la ley ya es nociva para la clase trabajadora, y ahora con el planteamiento que se le está haciendo de unas reformas que vienen aún más a agravar la situación en cuanto a lo que es las privatizaciones, ¿verdad? Porque en el fondo eso es una privatización, y igual le pueden decir o llamarle de otra manera, pero realmente son privatizaciones, o le llaman concesiones. Y también la creación, y es una propuesta muy nuestra de la asociación, que plantear lo que es una política de seguridad alimentaria. Entonces vamos a desarrollar estos 4 temas acá con la ayuda del compañero Renato Cifuentes, para que vayamos viendo cómo desarrollamos y en qué consiste cada una de ellas. El por qué como AGEPIN no estamos de acuerdo en la ley de la función pública. Es decir, el gobierno ha estado trabajando en unas mesas en las cuales ha convocado a los diferentes sindicatos del sector público, supuestamente para discutir y para crear este proyecto de ley. Pero todas las observaciones, todas las propuestas que los trabajadores han hecho, prácticamente no se han tomado en cuenta. Y del 100% que la clase trabajadora ha propuesto, tal vez el 1% es el que se ha tomado en cuenta. Pero lo que tiene que ver con la estabilidad laboral, lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, eso no se ha querido tocar. No se ha querido tocar porque es lo medular que debe llevar la ley. Y ya lo decíamos nosotros en las mesas estas que participamos en Casa Presidencial, que no es con una ley que se va a mejorar la carrera administrativa que está contemplada en la Constitución de la República, sino que es poniendo buenos funcionarios que le den cumplimiento a la ley, porque la ley de servicio civil, es buena. Lo que tenía que hacer era actualizarse para que pudiese haber una buena relación entre trabajadores y Estado, y no con la creación de una nueva ley, porque esta ley puede ser la mejor ley según ellos,
pero al final no se va a cumplir porque los funcionarios son los que no las cumplen. Y tenemos como ejemplo la convocatoria para ocupar las plazas dentro del sector público. La ley establece que son las comisiones de servicio civil las que van a convocar cuando hay una plaza vacante, y esto no se realiza, esto ninguna institución lo hace, y nosotros hemos señalado que esto no es por culpa de los trabajadores, es por culpa de los funcionarios públicos que no quieren cumplir la ley. Ya el artículo 18 de la ley de servicio civil lo está estableciendo cómo va a ser el procedimiento para convocar a los aspirantes a formar parte de la carrera administrativa. Pero la ley menciona de que las comisiones deben de publicar en un periódico de mayor circulación el anuncio de que hay una plaza vacante en determinada institución del Estado. Pero esto jamás se ha hecho. Quienes convocan a escondidas son las direcciones de recursos humanos o son los funcionarios de alto nivel los que llaman a sus allegados para colocarlos en una plaza en el Estado. En Casa Presidencial se ha dicho de que con esta ley se va a evitar esto. No creemos nosotros como AGEPIN que se vaya a evitar. ¿Por qué? Porque va a haber un monopolio de una sola oficina que va a ser el ente rector, en la cual se va a estar manejando todo el banco de datos de los posibles candidatos a ingresar a la carrera administrativa, pero se va a dar exactamente lo mismo que se ha estado dando en estos años por no haber cumplido la ley de servicio civil. Se va a estar dando siempre el nepotismo, porque con una llamadita entre funcionarios ya lo van a meter en el banco de datos y va a ser un posible candidato a ocupar una plaza vacante dentro del Estado. Otra de las cosas que vemos, o sea, y que la Subsecretaría de Gobernabilidad mandó a pedir opinión a la OIT, a los especialistas en derecho laboral, y han hecho unas observaciones, o sea, que a nosotros no nos satisfacen. ¿Por qué? Porque las observaciones que hace solo es que se reduzca el número para formar un sindicato, el número de miembros para fundar un sindicato, que se reduzca la cantidad de trabajadores que pueden negociar un contrato colectivo. Y creemos que ese no es el fondo de la ley de la función pública, no es el fondo, sino que esa es una parte de los derechos que tenemos como trabajadores. Pero ¿cómo está conformada la OIT? ¿Cómo está conformado este comité consultivo? La OIT está formada, es una tripartita que está formada por los trabajadores, está formada por los empresarios y por los gobiernos, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente quedamos 2-1. Está la parte del gobierno y están los empresarios, y solo hay una representación de los trabajadores. Entonces, una opinión que venga, por muy expertos que sean, si no conocen la realidad que se ha estado viviendo en El Salvador, si no conocen la ley de servicio civil y el incumplimiento que ha habido por parte de las autoridades, o sea, creo que esta opinión sería diferente si ellos hubieran estado aquí, si ellos hubieran visto el desarrollo de la ley de servicio civil, que no llegó a su culminación por falta de voluntad política de los que están administrando desde que se creó la ley de servicio civil. Esas son una de las opiniones que vienen dentro de las observaciones que hicieron los expertos de la OIT. Quizás también es importante plantear cómo este proyecto de ley, qué leyes deroga, y quizás lo importante que es una ley que viene a englobar a todos los aparatos del Estado, solo deja afuera a las alcaldías, porque esta ley aglutina al órgano ejecutivo, legislativo y judicial, y a las autónomas, y a las autónomas. Entonces es una ley que va a querer centralizar, o sea, quiere centralizar mucho poder, y al entrar en vigencia esta ley quedan derogadas. La primera ley que queda derogada es la ley del servicio civil, también la ley de asueto y vacaciones de los empleados públicos, queda derogada la ley de derechos de audiencia para los empleados públicos y la ley general de presupuesto. Son parte de las leyes que quedan derogadas, y creemos que dentro de todas estas leyes que ya existen, estas leyes lo que hacen es establecer como garantías constitucionales al empleado público, y al quedar derogadas, pues, y al quedar, como dicen, el empleado a merced de una nueva ley que ya el empleado público ya no va a tener esas garantías,
definitivamente la lucha contra el Estado en ese momento se va a volver, como decimos los trabajadores, cuesta arriba, porque va a ser mucho más difícil garantizar la estabilidad laboral por la cual AGEPIN siempre ha luchado durante históricamente, todos sus años, 48 años de lucha que tiene AGEPIN. Siempre el tema central ha sido la estabilidad laboral. Entonces creemos que con esta ley se va a prestar para que exista o se profundice con lo que es la flexibilidad laboral. Entonces eso nos preocupa grandemente. A esto hay que agregarle que este es un paquete de todas estas leyes que hemos mencionado, a las cuales nosotros no estamos de acuerdo, pero no nos oponemos solo por capricho, sino que nuestro compromiso y lo que hemos asumido con la clase trabajadora es responder y luchar por los intereses de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, nuestras opiniones van encaminadas a eso, a que realmente estos temas sean discutidos, y por eso la carta abierta al presidente electo, sean discutidos en una mesa laboral con mucha seriedad. Nosotros lo planteamos en la carta con la seriedad que le caracteriza a AGEPIN la lucha. Entonces, en ese sentido, creemos que vamos a seguir desarrollando los otros proyectos de ley, porque los otros son unos proyectos de ley y el otro es una ley ya aprobada y tiene poco tiempo de haber sido aprobada, y ya están proponiendo reformas porque las transnacionales realmente no están satisfechas con cómo quedó planteada esa ley. Y me refiero a la ley del acceso público-privado. Entonces, en ese sentido, hablar sobre ese proyecto de ley de la función pública, que es creemos que ya está en la Asamblea, aunque los señores diputados aún digan que no ha llegado, ¿verdad? Esperamos que ese borrador realmente se discuta con mucha más seriedad antes de que llegue a la Asamblea Legislativa. Sí, Mario, también poner otro de los ejemplos por los cuales nosotros no estamos de acuerdo con la ley de la función pública. Como estamos en la actualidad con la ley de servicio civil, hay un organismo que se llama Comisión de Servicio Civil en cada institución del Estado donde se aplica la ley de servicio civil. Cuando un trabajador comete una falta, va ahí la demanda de destitución o de despido, que son dos cosas diferentes. El trabajador tiene ahí la opción o tiene la facultad de poderse defender ahí en la Comisión de Servicio Civil. Luego está la segunda instancia, que es el Tribunal de Servicio Civil. Y cualquiera de las partes, ya sea la administración o el trabajador, si pierde en la Comisión de Servicio Civil, le queda el recurso de revisión para irse al Tribunal de Servicio Civil. En el Tribunal de Servicio Civil se revisa todo el expediente y se puede revocar la decisión que ha tomado la Comisión de Servicio Civil, y también, o sea, el que pierda, o la administración o el trabajador, todavía le queda un espacio más, todavía puede ir a la sala de lo contencioso administrativo o puede ir a la sala de lo constitucional. Si el trabajador siente que se le ha violentado alguna garantía constitucional, todavía puede recurrir a la Corte. Pero en la ley de la función pública esto no lo vemos. Recursos Humanos va a imponer las sanciones que estime conveniente sin ningún procedimiento para garantizarle el derecho al trabajador que tiene de defenderse. Más ¿cómo se llama? El monopolio que va a manejar prácticamente el que presida el ente rector va a ser un superministro, porque va a tener la facultad para estar convocando a todos los aspirantes a formar parte de la carrera administrativa, pero también van a tener la facultad de imponer las sanciones, aún sin que el trabajador la conozca, que se le va a imponer una sanción, o que tenga la oportunidad de defenderse, con la sola, como dice, con la sola comprobación del hecho. Pero ¿cómo los administradores van a comprobar el hecho? Únicamente van a poner 1 o 2 testigos y ya estuvo, o sea, sin que el trabajador tenga ese derecho de poderse defender. Entonces vemos de que sí hay vulneraciones, pero las han sabido disfrazar dentro de la ley, entonces no se alcanzan a ver. Pero ya si se llega a aprobar este proyecto de ley, cuando esté en su aplicación, ahí se van a dar cuenta
y ya va a ser demasiado tarde estar queriendo modificar esto. Nosotros tenemos tiempo de venirlo señalando como organización, que el que no nos parece, porque le hemos encontrado estas falencias o estas anormalidades que tiene la ley, y no pueden estar diciendo que esto va a servir para modernizar el Estado. No, si para poder modernizar a los trabajadores lo que hay que hacer es darles capacitación, que cada trabajador ocupe su puesto de trabajo y que sea capacitado constantemente para que tenga un mejor desarrollo, un mejor desempeño en sus funciones, y no es con una ley. Si es que una ley no es una varita mágica que te va a resolver los problemas de una vez. Si hay una violación a un trabajador, no es con una ley que los vas a resolver con una varita mágica. O si el trabajador está siendo deficiente en su desempeño, no va a ser con la ley de que esto se va a modificar y el trabajador te va a producir más o te va a dar un mejor servicio. No, eso es con la capacitación que debe de darse a los trabajadores. Ahora están hablando que va a haber un instituto de capacitación, pero ¿quiénes van a ir ahí? Los allegados o a los que les quieran proteger su estabilidad laboral, y no va a ir el 100% de los trabajadores, porque esto siempre lo han monopolizado. Si no, veamos un ejemplo en el órgano judicial. En el órgano judicial está la escuela de capacitación judicial, pero ahí no tienen acceso todos los trabajadores del sistema de justicia. Ahí prácticamente son seleccionados, y hay algunos que van porque han estado insistiendo y solicitando las capacitaciones, pero no se les da al 100%. Si se les diera al 100% de los trabajadores del órgano judicial, fuese, mucho más competente los trabajadores del órgano judicial. Y eso solo como para poner un ejemplo. Pero si vos te vas a otra área, por ejemplo, las capacitaciones que da el INSAFOCOP, o sea, un instituto como el INSAFOCOP, allí prácticamente tampoco tiene acceso el 100% de la población. Entonces lo mismo va a ser, y con una ley, como lo hemos dicho, no es una varita mágica que va a resolver los problemas. Nosotros por eso es que al final del pronunciamiento que hacemos, y que le hacemos el llamado al nuevo gobierno a que formemos una mesa de diálogo, en donde participemos todos los sectores para que podamos encontrarle solución a los problemas que están aquejando a todo el pueblo, no solo a los trabajadores, sino que a toda la población, para que podamos participar y dar las propuestas que nosotros como trabajadores tenemos. También hay un punto importante que está dentro de este proyecto de ley, y es el de la población o los compañeros ya organizados en los diferentes ministerios o instituciones autónomas y que quieran celebrar los contratos colectivos, porque estas personas se le da mucho poder en este proyecto de ley al ministro de Hacienda, y si el ministro de Hacienda dice que no está de acuerdo o que no hay dinero, o como lo dice realmente el artículo, que tiene que ver y tiene que responder a los intereses económicos que en ese momento esté viviendo el país. Bueno, nosotros sabemos que y ahí el país, te pueden reducir el salario, claro, también, Mario. El país tiene una deuda del 56%, pues, para la deuda externa que tiene, o sea, de cada dólar que le entra al Estado, 56 centavos de dólar son para pagar la deuda, y solo le queda un 44% para el manejo de todos los proyectos de inversión social que tiene el Estado. Entonces, en ese sentido, el querer negociar bajo esas condiciones un contrato colectivo, en la parte económica siempre va a decir que no hay dinero, siempre va a decir que no se puede, no es negociable, pues. Y ahí hay una clara violación a la libertad sindical, claro, Mario, porque el contrato colectivo se negocia entre las dos partes, entre los trabajadores y el patrono, que en cada una de las instituciones tiene, por ponerle la figura de patrono, que no es tal, ¿verdad? No es tal, pero en el Estado usamos esa parte de que el presidente del órgano judicial, por ejemplo, es el patrono dentro del órgano judicial. Pero al final, o sea, como tiene que ver con el presupuesto general de la nación, le dejaron la oportunidad al ministro, pero ahí está interviniendo un tercero, que ya no tiene nada que ver en la contratación colectiva, que esa es una de las libertades que como seres humanos tenemos, la libertad sindical, la libertad de la contratación colectiva. Entonces estarían violando un derecho humano laboral, sí está interviniendo otra parte del Estado, ¿verdad?
Entonces yo creo que esa parte en la ley ni siquiera hubieran soñado en ponerla, pero la pusieron. Entonces hay una clara violación a la libertad sindical. Desde el punto de vista de que supuestamente él es el señor ministro de Hacienda el que maneja y administra el presupuesto, y cómo se lo va dando mensualmente a cada ministerio. En ese sentido... Pero cada órgano o cada parte del Estado sabe cuánto le toca de presupuesto, y entonces eso se tiene que ver en la negociación del contrato colectivo. El funcionario te tiene que decir, miren, tanto tenemos de presupuesto, tanto hay para prestaciones, o sea, pero podemos buscar las condiciones para buscar otra prestación, pero de parte de ellos, de los funcionarios, no va a salir esta situación o este ofrecimiento. Entonces, como sindicato, por eso que se tiene que luchar para tener realmente una negociación colectiva, y ahí es donde tenemos mucho trabajo los que dirigimos las organizaciones de trabajadores para crearles conciencia a nuestros compañeros para que podamos negociar los contratos colectivos, pero con ese artículo prácticamente se está violentando la libertad sindical, que es el culmen o es lo máximo que aspira un sindicato, tener su contrato colectivo para el beneficio de todos los trabajadores. Claro. Lo que vamos a hacer en es a los compañeros amigos de Chalatenango, pues invitarlos a que analicen, lean este proyecto de ley, y que por supuesto cualquier observación, cualquier aporte que se nos quiera hacer, pues estamos a la orden. Está acá en Chalatenango la delegación, ¿verdad?, donde pueden ser atendidos, o pueden mandarnos sus propuestas a las oficinas centrales de el edificio de Jepín, que está sobre la 27 calle Oriente, número 110, ¿verdad? Ahí podemos hoy, por supuesto, en el programa pueden llamar al 2301-1383 y poder opinar. Vamos a continuar con el proyecto de ley que está a la reforma del sistema de pensiones. También creemos que es un proyecto de ley tal como lo tienen planteado, aunque hoy ya empiezan a negarlo, que no dijeron eso, pero hay grabaciones donde sí se plantea que sí dijeron que una de las alternativas que ellos proponían para que solucionara el problema del sistema de pensiones era aumentarle 5 años a los trabajadores y 5 años más también a las trabajadoras. Eso significaba que para que nosotros nos podamos pensionar tenemos que llegar a 65 años y las mujeres a 60, ¿verdad? Actualmente estamos 60 los hombres y 55 las mujeres. Entonces, esa reforma que ellos plantean, definitivamente nosotros categóricamente decimos, no estamos de acuerdo en que se nos aumente los años para continuar laborando. Mario, te plantean lo que es el porcentaje con el cual te vas a retirar, ¿verdad? Que ahora se retiran con un porcentaje del 70%, y ellos estaban planteando retirarnos con un porcentaje del 30 al 35%, ¿verdad? O sea, de la gente que gana digamos $1,000, hoy se retira con 700, pero si ya llegamos y ellos hubieran concretizado esta propuesta, el que gana $1,000 se tendría que retirar con $350. O sea, y eso es lo que, poniendo una cantidad de que no es un salario que la mayoría tiene, pues la mayoría de empleados todavía tiene un salario de $700, $800. O sea, no ha llegado creo que más del 50% de los empleados públicos no pasa de los $1,000. O sea, ese es tenemos salarios, digamos, pírrigos, mínimos, y agreguémosle a querernos calcular eso de que para calcularte la jubilación son 10 años de salario para sacarte la media. Eso significa que realmente el dinero que nosotros aportamos para nuestra jubilación pareciera ser que no es suficiente, pero pareciera ser porque nos hemos dado cuenta de los estudios que se han realizado y en algunas capacitaciones a las cuales hemos asistido, que realmente este nuevo sistema que hay de las AFP es un sistema de cuentas individuales que realmente
la utilidad que le llega a cada una de esas cuentas es pero tan mínima que creo que podemos decir que es el 0.0001 en el mes, o sea, es exagerado. Entonces sí, en ese sentido sí, nosotros como trabajadores, como Junta Directiva de GEPIN, sí creemos que debemos de discutirlo porque desde que nacen las AFP, GEPIN no comparte el nacimiento de las AFP. Incluso se presentó una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley del sistema de ahorro de pensiones, pero en aquel tiempo, o sea, no se le hizo caso, y ya GEPIN ya señalaba los problemas que se iban a dar. Claro. Y sobre este punto queremos dejar claro que hay documentación, hay un diagnóstico que el gobierno mandó a hacer y lo ha estado negando, lo ha estado ocultando. En un periódico de circulación nacional salió publicado antes de las elecciones, y si ustedes recuerdan, ninguno de los candidatos se quería hablar de este tema, porque es un tema escabroso, es un tema que va a crear más problemas de los que ya tiene, y dentro de este diagnóstico se mencionaban, como lo decía Mario, sobre incrementar la edad, que al final estaban hablando de 5 años, al final hicieron la propuesta y en el diagnóstico está de que queda de 3 años más. O sea, es decir, 58 serían 58 y 63 los hombres, entonces, o aumentar el número de cotizaciones. Y la otra alternativa es aumentar del salario que cada trabajador tiene el porcentaje de la cotización, ¿ya? Entonces, esto al final, ¿a quién perjudica más? Es al trabajador. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer, si es la propuesta 1, que es de aumentar la edad, lo vas a estar explotando 3 años más o 5 años más, lo que le quieran poner, porque al final es un diagnóstico y no han logrado establecer ni decir de cuánto le van a aumentar. O lo otro es de que el porcentaje va a aumentarle. Si le aumentan el porcentaje, tu salario se ve disminuido. Entonces, ¿a quién afectan? Ahí no están afectando a las AFP, están afectando al trabajador. Y lo otro es del porcentaje, y ya se hicieron cálculos que con el nuevo sistema, cuando se empiece a jubilar ya la población salvadoreña que ha empezado a cotizar en sus cuentas individuales con las AFP, ya va a ser un 30 o un 35% del salario que está recibiendo en la actualidad, lo que te va a tocar. Mientras que con el sistema anterior, con el INPEP, lo menos que podías recibir era el 70% de tu salario, y ya estaba regulado por ley. Pero a lo que nos quieren llevar es que a toda la población ganes $1,000 en la actualidad, que te podría quedar una pensión de $700, a lo que nos quieren llevar es a que nos quede la pensión mínima, y dejarle la carga siempre al Estado y liberar a las AFPs de que te estén pagando. Pues esa es la lógica que se ve en toda la problemática que tiene el sistema de pensiones. ¿Y cuánto es la pensión mínima? La pensión mínima es de $206. $206 te van a dar, aunque te hayan hecho el cálculo de que te tocaban, digamos, $700, pero te van a reducir hasta $500 para que te quede la pensión mínima. Y esta carga al final la va a tener que absorber el gobierno, y por eso es la deuda previsional, porque el Estado ha absorbido la deuda previsional y hoy se está pagando con presupuesto. Por cierto, hoy en el diario de hoy, de este día, en un periódico, en el periódico del diario de hoy sale 4 páginas hablando sobre este tema, sobre todo el sistema de pensiones. Y nadie ha querido entrar. Nosotros como GEPIN hacemos una propuesta para el nuevo gobierno, que convoque a todos los sectores, que convoque a los trabajadores, que convoque a los empresarios dueños de las AFP, que convoque a los técnicos, a los técnicos del INPEP, a representantes del Estado, para que hagamos una mesa y ahí discutamos y busquemos la mejor solución, no para afectar al trabajador, ni para afectar incluso a los empresarios, sino que sea un sistema más justo,
Por ejemplo, yo un día de esto recibí la notificación de la AFP y me dice que tengo alrededor de un poquito menos de $20,000, como 19,000 y algo, de todo lo que he cotizado durante estos años de trabajo. Y me sale que la rentabilidad es de $34 y la rentabilidad por cotizaciones voluntarias es de 4 centavos de dólar. Imagínate, si yo tuviera, digamos, en la perversa banca, tuviera ese dinero, estaría ganando un poco más de intereses. Claro. Son $19,000, y si vemos la gente que tiene salarios menos de los $600, ¿cuánto va a tener? ¿Cuánto será su rentabilidad? O sea, prácticamente es un robo legalizado, pues, porque al trabajador no le está llegando nada de la ganancia que está produciendo ese dinero. Claro, aquí son varios robos. El primero es que te cobran por administrarte el dinero. 2.5 que hay que pagarlos obligatoriamente, independientemente de lo que cotices. Ese ya es un robo y hay que pagarlo. Pero yo quería rescatar algo, Renato, que es con respecto a una aseveración que leí ahora en este periódico, y que dice que lo que más le afecta a este sistema son las deudas que cada vez el Estado va adquiriendo para el pago de las pensiones de los que cotizaron en aquel momento al INPEP y el Seguro Social. Y ese es para mí como la mentira más grande, la falacia, en cuanto a que realmente todos estos compañeros que en su momento cotizaron más de 30 años, cotizaron en INPEP y el Seguro Social, el dinero ahí estaba. Lo que pasa es que cuando privatizaron el sistema y que nació esta ley, todo este dinero, nadie dijo qué se hizo. Este dinero lo perdieron, ¿verdad? Lo oscurecieron, se fue en saquitos, pero se desapareció. Y eso es lo que eso no lo dicen. Y es que Mario, y hay que señalar también que las pensiones, desde que entró el sistema nuevo, se estuvieron pagando, las del INPEP, las del Seguro Social, se estuvieron pagando con la reserva que estaba en el INPEP, así es, con el fondo de reserva que había ahí. Pero ¿cómo se alimentaba este fondo del INPEP? Sí, no con los trabajadores activos que estábamos cotizando en ese momento, se le pagaba la pensión, pero al momento de dejar de cotizar al INPEP, se queda solo con la reserva, y la reserva es la que pagó estas pensiones. Pero al agotarse esa reserva, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar las pensiones de los trabajadores que se jubilaron con el sistema anterior? ¿Quién las va a pagar si ya no hay un fondo y ya no hay ingresos en este fondo? Entonces el gobierno tiene que asumir esto y ahora estarlo pagando. Yo lo voy a poner entre comillas en el presupuesto, porque al final no es con el presupuesto, al final es con préstamos que están adquiriendo a nivel internacional, que al final estamos pagando más, porque hay que pagar las pensiones y hay que pagar los intereses que se pagan a esos préstamos, y hay que pagar la deuda ya adquirida, y hay que pagar esa deuda que está adquirida. Entonces el problema no es tan sencillo. Al problema tenemos que buscarle una solución entre todos los sectores que estamos involucrados dentro de esto. Por eso decimos, como AGEPIN, crear una mesa de discusión, pero una discusión seria, una discusión con la propuesta. Nosotros tenemos una propuesta ya en concreto que la podemos hacer llegar al momento de estar ya reunidos en esta mesa buscándole una solución a esta situación, a este problema, porque no queremos llegar el día de mañana a que un trabajador que en este tiempo ha estado recibiendo entre 600 y $1,000 de salario, que vaya y al momento de pensionarse solo le van a dar $200, $206. Creemos que esto no es justo, por eso es que tenemos que buscar entre todos los sectores involucrados en este sistema de ahorro de pensiones para generar una solución y una alternativa que vaya en beneficio de toda la clase trabajadora y de toda la población, porque de lo contrario nos vamos a ver y este país va a ser un país en extrema pobreza en general. Ya no solo van a ser unos cuantos municipios como los han catalogado ahorita. Lo que pasa es que todos los empleados públicos y municipales, y aún los trabajadores de la empresa privada que se vayan pensionando
con estas míseras pensiones, vamos a pasar a las filas de los que hoy estamos de la pensión universal, que son $50. Que son $50. Entonces vamos a pasar a esos niveles, pues, en donde muchos de nosotros como trabajadores le hemos dejado al Estado toda una carrera administrativa laboral de más de 30 años y que al final por falta de administración, de una mala administración de los que privatizaron el INPEP y el Seguro Social con respecto a lo que es las jubilaciones y las pensiones, lleguemos a estas situaciones tan míseras, delicadas e indignas, donde nosotros como GEPIN siempre hemos dicho que el trabajador debe tener dignidad, pero cuando nosotros hablamos de dignidad, no hablamos de un capricho, hablamos de que el trabajador dentro de su dignidad debe tener una vivienda, buena alimentación, salud, educación. A eso le llamamos nosotros dignidad, ¿verdad? No un sentimiento negativo o un sentimiento de caprichos, sino a lo que realmente debemos de tener como trabajadores. Entonces sí creemos que la lucha desde nuestra perspectiva hay que hacerla, y como siempre nosotros hemos invitado a otros amigos que tenemos organizados, como son los amigos y compañeros de la coordinadora sindical, donde hay muchos sindicatos agremiados que pertenecen a varios ministerios del Estado, y a que formemos y hagamos un solo puño, una sola fuerza para hacer la lucha en ese sentido, de que se nos escuche, de que se nos entienda que nuestras propuestas son realmente en pro y en defensa de la clase trabajadora, y en ese sentido decimos nosotros, si ellos plantean que también están en función de que el trabajador debe tener una carrera digna y una pensión digna, por supuesto vamos a sintonizar en ese momento en ese tema, pero el punto es cuál es nuestra propuesta, cuál es la propuesta de el gobierno en este momento y cuál va a ser la propuesta de la empresa privada, porque esto siempre es algo como tripartito, pues siempre hay que tener que negociar con los planteamientos, hacerlos de esta manera, no solo con el Estado, sino que también con la empresa privada, porque es un poder económico que siempre quiere influenciar, y hoy por hoy, como son los dueños de las AFP, pues van a tener que, y no van a querer dejar ir su negocio tan fácil que tienen de, pues sí, cobrar 2.5 por administrarte tu dinero, eso ya es más que negocio, pues, y a una gran cantidad de empleados, pues las ganancias son netas, pues, y bárbaras. Sí, yo recuerdo que cuando 600 millones así es, cuando comenzaron las AFP y hacían el análisis de sus ganancias en el año, pues hablar de 600 millones de dólares por un año de utilidad. Por supuesto, entonces nosotros como AGEPIN siempre hemos dicho, quienes generamos la riqueza somos los trabajadores, y lo dice la carta ahí que planteamos, nosotros somos los que generamos la riqueza, o sea, es el dinero de los trabajadores con el que se está administrando, y es el dinero de los trabajadores el que se está invirtiendo en otras áreas. Entonces sí, creemos que es por dignidad. Es importante que se nos tome en cuenta, se nos escuche y se nos invite a hablar de este tema en la instancia correspondiente, ¿verdad? Luego tenemos el tema de eso sí ya es una ley, ¿va? La ley del asocio público-privado. Esa sabemos que es una ley, y nos preguntan, ya nos han preguntado, bueno, ¿y qué les afecta a los empleados públicos y municipales el asocio público-privado? Bueno, porque para empezar son las transnacionales las que exigieron que debía de existir esta ley, porque antes de que se aprobara esta ley nosotros planteábamos que no había necesidad de que se aprobara, porque ya existe el asocio público privado
en un artículo del Código de Comercio, ¿verdad? Ya existe, ya no había por qué crear una nueva ley, y ya existían los asocios públicos privados. Ya teníamos Alba Petróleo es una público privado, pero también el Mides es asocio público privado. La textil aquella. La Incinca también es asocio público privado. O sea, eso ya existía. Lo que pasa es que había que crear una ley muy especial a beneficio de las empresas transnacionales. Pero esta ley, y creo que ha sido la única ley, yo no sé si ha habido otra, pero es la única ley que se aprobó con 84 votos en la Asamblea Legislativa. Es la única ley que los 84 diputados estaban de acuerdo en aprobar la ley del asocio público-privado. Aunque con anterioridad, 2 semanas antes, había unos diputados de la oposición que habían dicho que no iban a dar el voto, pero al final sí lo dieron. Entonces hubo una labor de convencimiento de parte de las empresas transnacionales para que todos dijeran que esta ley era la panacea, era lo mejor para el pueblo salvadoreño. Sabemos que no es cierto. Sabemos que el único interés que tienen es llevarse los únicos y últimos recursos que les queda a nuestro país, y en ese sentido ellos le han puesto mucha atención a lo que es el líquido tan apreciado para nosotros como lo es el agua. Y es que hay que decirlo, Mario, esta ley del asocio público-privado, 2 cosas. Uno, está amarrado con la ley de la función pública, porque con la ley de la función pública le va a facilitar a los administradores del Estado que puedan despedir a diestra y siniestra a los trabajadores. ¿Por qué? Porque con la ley del asocio público-privado es una manera diferente y es una ley Made in USA. O sea, ya con las 3 letras esas viene la dosis, y fue aprobada por 84 votos. Unos decían que no iban a dar los votos, es aprobada por los 84 votos, pero al final no les ha parecido de que se dejó fuera el agua y la educación superior y la salud. En algunas áreas de salud quedaron fuera. Entonces lo que quieren es estos 3 grandes negocios para estarlos administrando desde fuera. Viene la privatización nuevamente de las carreteras, poniendo peaje en las carreteras, y con los salarios mínimos que tenemos, con los salarios pírricos que tenemos, ¿cómo vamos a estar pagando la longitudinal del norte? Entonces, los servicios también que se prestan en las alcaldías, como la recolección de basura, el alumbrado, todo esto va a llevar un precio diferente, porque ya lo van a prestar empresas privadas, y prácticamente la alcaldía solo va a ser para estar captando los fondos esos que vos vas a estar pagando, y se van a ir para otro lado. La ganancia la va a obtener ya no el municipio, ya no el Estado, sino que empresas privadas, porque les vas a dar los bienes del Estado para que ellos estén administrando eso. Eso es lo que nosotros vemos negativo. Lo negativo. Y ya lo señalaba. Lo otro negativo es la flexibilidad laboral. A eso iba yo a explicar esto. O sea, ya estando una empresa privada, ahorita los compañeros de las alcaldías municipales que trabajan, digamos, en recolección de basura, están trabajando las 8 horas, hacen sus turnos, trabajan días feriados. Entonces, ¿qué va a pasar cuando una empresa privada esté administrando esto? Por pagar menos, por no pagar AFP, por no pagar seguro, van a contratar a la gente por 4 horas, por 3 horas, para que les quede más ganancia a ellos. Esto es lo que pretende esta ley de la socio público-privado. O sea, concesionar, le ponen la palabra esa, pero esa concesión no es nada más que una privatización disfrazada. Una privatización que ya lo explicamos y ya lo vimos cómo se da con las AFPs, con los servicios que prestan las municipalidades, con los servicios que presta el Estado. ¿Quién se va a beneficiar? Si vamos a ver que va a haber una flexibilidad laboral de que solo te contratan por 3-4 horas para exonerarse de lo poquito que les toca aportar para el seguro social y para la AFP. Es un poquito realmente lo que pone el patrono. En el caso de las AFP, ¿cómo se llama? El 6% es mínimo, pues. Entonces,
se quieren liberar de todas estas obligaciones que tienen como empresarios. Y esa problemática la vamos a estar viendo cuando ya se empiecen a dar esto. Y ya mencionaba Mario, el Código de Comercio ya establecía desde hace años el asocio público-privado. Lo que pasa es que no querían explotarlo. ¿Por qué? Porque los empresarios salvadoreños no quieren invertir en ciertas áreas. Ahí tenemos la textil esta, que tiene años de estar funcionando. Tenemos el MIDES, que es un asocio público-privado entre las alcaldías, entre algunas alcaldías, y también tenemos a la empresa esta de Nepasa, que es la de Alba Petróleo. Este es un asocio entre alcaldías y empresa privada que viene de Venezuela. Entonces prácticamente ahí ya existía en la ley. Lo que pasa es que aquí en este país somos bien malinchistas porque los empresarios no han querido invertir en este tipo de asocios para fortalecer las municipalidades, para fortalecer y colaborar más con el gobierno, con el Estado. No lo han querido hacer, pero ahora sí vienen disfrazados de 3 colores y prácticamente es otra conquista como se realizó en el año de 1452, que vinieron los españoles. Hoy vienen y nos quieren dar a tol con el dedo con una nueva ley, poniéndole que no es privatización, sino una concesión. Y el problema lo vamos a empezar a enfrentar los que vivimos en este país, que no vamos a poder pagar por un servicio, y lejos de eso nos van a estar cobrando cuando pasemos con la cacharrita que tenemos por una carretera, que van a estar pagando. O sea, entonces prácticamente aquí a lo que nos están llevando es a que volvamos a andar a caballo, que volvamos a andar, o sea, caminando. No porque te tenés que salir de la carretera para pasar los peajes como que vas a pasar mojado hacia el norte. Entonces yo creo que esta ley, como venía con los 3 colores, creo que por eso fue aprobada con los 84 votos, y ahora se está poniendo y se está obligando a que se reforme para que se meta la educación superior, el agua, la salud. O sea, lo poquito que aún queda para que el Estado salvadoreño lo administre, lo poquito se lo vamos a dar en bandeja de plata, porque la población ha permitido. Pero mira, había que explicarle también, más que todo aquí a los amigos de Chalatenango, que la concesión se da para muchos años, mínimo 50 años o más. Entre 50 y 90 años. Pero lo que significa que cuando, y mientras todo este tiempo va a ser administrada por quienes invirtieron en las reformas de, por ejemplo, el aeropuerto de El Salvador. Los que van a estar invirtiendo ahorita, que se les va a concesionar el aeropuerto, quien van a administrar el aeropuerto va a ser quienes están invirtiendo en este momento. ¿Qué significa? Que cuando entre 90 años que quieran nuevamente, se lo devuelven al Estado, ya se lo devuelven ya no con la misma capacidad de administración, y en ese entonces van a volver a necesitar otra inversión. Entonces eso significa que... Pero hagámoslo más real, con una inversión de 50 millones de dólares para ampliar el aeropuerto, por ejemplo, ellos en 90 años se van a lucrar, y si hacemos la proyección van a sacar mucho más de 50 millones. 1000 veces más de los 50 millones en 90 años lo van a sacar, y luego al Estado, ¿qué le va a quedar de ganancia? Nada. Con la ganancia que se pudiera estar obteniendo de esa inversión, se estuvieran, aplicándole al presupuesto, y se estuviera invirtiendo en desarrollo, en salud, en educación. Pero no, aquí lo que estamos haciendo es entregarles lo poquito que tenemos a las transnacionales para que ellas se lucren de los bienes del Estado salvadoreño. Claro. Bueno, realmente nos gustaría escuchar la opinión de los amigos de acá de Chalatenango, para ver pues de estos temas que hemos tratado, para ver cuál es su percepción, cuál es su opinión, qué es lo que realmente están pensando, y si realmente creen que es oportuno pues hacer la lucha como clase trabajadora, y poder desarrollar estos temas con mucho más profundidad.
también nos falta desarrollar un tema, ¿verdad? Igual decirles que pueden llamar al 2301-1383, ¿verdad? Para poder pues escuchar opiniones. También tenemos pero este no es un proyecto de ley, sino que es una propuesta de AGEPIN en cuanto a que nosotros creemos, pero muy importante, que este gobierno debe de crear una política de seguridad alimentaria. Esa es nuestra propuesta, que se debe de realmente, para que nuestra población tenga lo más mínimo, lo que es los granos de la canasta básica, crear esa política que permita que llegue a todas las mesas de las familias salvadoreñas la alimentación. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Bueno, que se invierta en la agricultura de nuestro país, que se reactive el agro. Se reactive el agro realmente, que los insumos que utilizan nuestros campesinos, como es el abono, los fertilizantes, que sean de calidad, pero no con precios tan altos con los que hasta actualmente tenemos, sino que nuestro campesino tenga la capacidad de producir, pero también que a la hora que le corresponde comercializar los productos, que nuestro campesino vea de que sí le queda utilidad y no solo le queda la soleada durante todo un año para producir los granos básicos. Creemos que deben de crearse las condiciones para que el campesino salvadoreño pueda realmente después poder negociar su producto y que no venga otro comerciante o acaparador a quedar con su trabajo y quererle pagar mucho barato lo que es el frijol, por decir algo, o el maíz, que no pueda él pagar el crédito que le han dado para producir porque le están comprando sus productos demasiado barato. Entonces creemos que hay que hacer estudios reales de costos de producción y ver hasta dónde pues y este comerciante no se aproveche y compró barato, pero al mercado lo lleva con mucho más caro, y al final a las familias salvadoreñas el producto básico le llega pero ya muy caro. Entonces creemos que esas políticas son las que se necesitan para que no hayan aprovechados en todo este proceso de producción y de comercialización hasta que se consuma el producto. Entonces creemos que deben de crearse esas políticas, que el Estado debe de asumir esa responsabilidad de crear esas políticas, ya que no ha querido pues revivir el IRA, ¿verdad? Que era un instituto regulador de abastecimiento que le ayudaba mucho a la población. El por qué como AGEPIN proponemos que se debe de crear una política de seguridad alimentaria. Hemos visto cómo ha estado de abandonado el agro, y en este departamento vos lo podés palpar, podés ver que los campesinos han preferido vender su vaquita para que el hijo se vaya para Estados Unidos y le esté mandando la remesa. ¿Has visto cómo han empeñado o vendido su lotecito para poderle pagar al coyote que se lleve a su hijo, que se vaya para Estados Unidos y que le esté enviando la remesa? ¿Pero por qué? Este gobierno ha estado dando paquetes agrícolas, pero ¿y qué pasa con los insumos, con el producto que debe de comprar para fertilizar, para fumigar? Están comprándolo mucho más caro que como le compran el saco de frijol, de maíz o de arroz. Entonces hay un desbalance entre la inversión que hace el campesino, el agricultor, con lo que va a vender. ¿Por qué nosotros pedimos que se cree una política de seguridad alimentaria? Para poderle garantizar al campesino que su cosecha va a ser comprada a un precio justo, para ser distribuida igual entre toda la población a precios razonables. ¿Cómo funcionaba el IRA? El IRA le aseguraba a los campesinos la compra de su frijol, la compra de su maíz, con la inversión que tenía.
pero ahora se ha olvidado el agro y hay empresas privadas que están comercializando los insumos agrícolas como los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, los están dando a precios exorbitantes. Entonces el campesino ya no puede obtener la ganancia que perseguía a la hora de vender su producto. ¿Qué está pasando hoy con el vaso de leche que da el gobierno? Se está fomentando la ganadería y el pequeño productor está garantizado que le va a comprar su leche el gobierno. De esta forma se tiene que extender a todo el agro, o sea, es decir, al que siembra frijol, al que siembra maíz, se le tiene que garantizar la compra a un precio justo para ser distribuida también en la población con precios justos, ¿verdad? Con precios que la población tenga acceso. Entonces, por eso nosotros creemos que el agro se debe de reactivar en todas sus áreas, en todos sus rubros, y creando esta política de seguridad alimentaria estaríamos garantizándole la alimentación a toda la población salvadoreña, y con esto se podría reducir la pobreza también en el país, ya que hay municipios que están catalogados como extrema pobreza. Y si se reactiva el agro, si se crea esta política de seguridad alimentaria, con eso estaríamos garantizando la alimentación, estaríamos garantizando la nutrición de nuestra juventud, de nuestros niños y de toda la población en general. Y creemos que si el gobierno toma en serio esta política y la crea, creo que estaría dándole un beneficio a la población, que era lo que se perseguía con el IRA, que fue desaparecido de un plumazo, aunque la ley está vigente y están usando las patentes, pero es una empresa privada la que se está beneficiando con esto, porque si vas al súper todavía vas a encontrar leche IRA 26. Entonces la franquicia que tiene esta leche está beneficiando solo a determinadas personas, mientras que en una política aquí se estaría beneficiando toda la población y el Estado le estaría garantizando la alimentación al 100% de los salvadoreños. Y creo que solo con la creación de esta política estaría el gobierno ganándose a la población y se podría estar, motivando al campesino también para que vuelva a cultivar y ya no esté esperanzado en la remesa que le va a mandar su familiar desde allá de los Estados Unidos y que esté vendiendo su tierrita, que esté vendiendo sus vaquitas. No, ahora que haga producir sus vaquitas para que haga producir su pedazo de tierra que tiene y garantizarle pues la alimentación, como ya lo decía, a la población salvadoreña, y él se estaría garantizando su estabilidad económica porque se le estaría comprando la cosecha, ya estaría asegurada la cosecha para comprársela. Y también dentro de esta política de seguridad alimentaria debe de ir, contemplado la condonación de la deuda, pues que algunos campesinos todavía tienen con la banca y por eso no han podido salir adelante. Entonces, creo que hoy, como no estuvo el compañero Dimas, no han querido hacer llamadas para dar su opinión o hacernos alguna pregunta. Creo que los amigos de acá de Chalatenango están separando a los añorando al compañero Dimas Zelaya, pero realmente nosotros como Junta Directiva de JEPIN, ¿verdad? Creemos que, somos luchadores sociales y aún en esta semana de vacaciones hemos querido tocar estos temas para el pueblo de Chalatenango, en el sentido que les llegue un poco de conocimiento, un poco de qué hacer a su pensamiento en cuanto a desarrollar estos temas que para nosotros son los temas que hoy por hoy y a corto plazo más le afectan a la clase trabajadora, que van a ser los temas que después del 1 de junio los van a estar viendo continuamente en los periódicos, porque son los temas que hay que debatir. Entonces, pues en ese sentido nosotros hoy en esta vacación, Semana Santa, pues que tal vez se esperaba que pudiéramos estar hablando de otros temas, pues nosotros dentro de nuestra reflexión creemos que ese
un luchador social no debe, como dicen, dormirse en los laureles, continuar en la lucha constante para pues darle una mejor satisfacción a todos nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros asociados, pues que son a los cuales nos debemos y a los cuales respondemos. Entonces, por eso es que en este programa hemos querido desarrollar estos temas así como solo puntualizados, ¿verdad? Porque si cada uno de ellos pues quizás llevaría más de un programa para poderlos desarrollar bien, pero lo importante es que les quede pues en sus mentes que son temas que hoy por hoy son temas de problema para la clase trabajadora. Entonces realmente la hora del programa ha terminado y pues si no hubo participación, pues nosotros le planteamos es que lo estudien, que si están interesados en los temas también que se acerquen a la gremial para que los podamos desarrollar con mucha más profundidad. Desearles buenas noches, decirles que estamos a la orden y que en base a que el compañero Dimas creo que va a estar de vacación el próximo martes, pues vamos a estar desarrollando un nuevo programa. Buenas noches. Buenas noches y nos vemos a la próxima con otro tema que tiene que ver con la realidad nacional y con los trabajadores que conformamos la Asociación General de Empleados Públicos y Municipales, AGEPIN. Muy buenas noches. AGEPIN presentó su programa Ventana Gremial. Sintonízanos el próximo martes a las 7 de la noche por 29 TV de Chalatevisión. Masas de mujeres y de hombres sin tierra, de trabajadores y de explotados.